Bueno, pero nos vamos a meter en otros asuntos que tienen que ver con la bicameralidad que se está discutiendo en el Congreso de la República. Yo les decía al inicio que es valioso entender el peso de un Congreso de la República en democracia, el lugar de los representantes, donde están nuestros representantes, el lugar donde se discute y se debate política y se debaten leyes, ¿no es cierto? Es un espacio clave, pero sí me preocupa cuando un Congreso de la República nos quiere vender gato por liebre, ¿no es cierto? Cuando quiere proponer una reforma del sistema unicameral al bicameral, pero por ahí intenta meter elementos que largamente no tienen que ver con el objetivo que se han planteado en la norma que están desarrollando. ¿Qué les parece si hablamos con una especialista para que nos ayude a entender qué piensa ella respecto a este tema? Ana Neira está con nosotros, ex viceministra de Justicia, y yo quiero agradecerle, por supuesto, agradecerle y decirle que es un gusto conversar con ella aquí en Grimanchik. Ana, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Siempre es un gusto estar contigo y con tus televidentes. Ana, empiezo por lo general para ir a lo particular. ¿Por qué el Congreso de la República debate una norma que los peruanos en referéndum hemos dicho que no queremos? Sí, este es un debate que se está teniendo mucho en los últimos días. Hay que recordar que el referéndum fue en el año 2018. Efectivamente votamos en contra de la bicameralidad. Pero yo tampoco creo que una vez que un referéndum da un resultado ya nunca más podamos volver a debatir ese tema, ¿no? Han pasado 3 años y medio. Lo que sí creo es que el Congreso tiene un deber de generar por lo menos una cierta legitimidad de las medidas que aprueba, en este caso la bicameralidad, ¿no? Y creo que eso puede verse afectado cuando, como señalabas, se dedican a incorporar artículos que no tienen nada que ver con el tema, ya difícil de convencer a la ciudadanía que el Congreso tiene que tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, ¿no? Y más cuando está esta sensación de que no solamente se desconoce el resultado del referéndum en términos de la bicameralidad, sino en términos de la prohibición de reelección, que mucha de la ciudadanía también consideró que no debía aprobarse, ¿no? Pero sí creo que son reformas que vale la pena repensar, que vale la pena volver a debatir, pero eso, debatir y generarles legitimidad, que creo que ha sido parte del problema en este caso, porque no ha habido mucho debate, ya tenemos un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. Ahora, Ana, en ese mismo sentido, todo lo que están incorporando en ese dictamen, del cual ahora te voy a preguntar un poco desmenuzando cada cosa en particular, implican una serie de reformas constitucionales que equivalen honestamente a haber ido a una asamblea constituyente, por lo menos en este capítulo. ¿No es una contradicción en sí mismo? Yo pensaría que sí, la verdad. El hecho de que un Congreso diga por un lado no quiero reformar la Constitución, pero luego cambie 50 artículos al mismo tiempo y además cambie estructuralmente muchas cosas sin haber generado siquiera un momento de pensemos si es lo que queremos, es preocupante, me parece, ¿no? Ya hay que pensar que el Congreso tenía esa tendencia cuando comenzó a limitar la cuestión de confianza, cuando comenzó a limitar el referéndum, ¿no? Por un lado decían no hay que reformar, pero por otro lado sí hay que reformar para limitar varios derechos y varias iniciativas, ¿no? Y claro, a mí como a muchos nos preocupa que de repente tengamos 50 artículos modificados sin que realmente sea debatido. Ahora, lo que sí es cierto es que algunos artículos el cambio es Congreso a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Pero hay muchos otros, que seguro algunos conversaremos hoy, que los cambios son mucho más estructurales, mucho más importantes, y la verdad es que han pasado bastante desapercibidos lamentablemente, ¿no? Y además te diría algo más, Ana, si me lo permites, y dime si estás de acuerdo conmigo o no. Creo que son modificaciones donde ellos se asignan un poder o unas atribuciones que antes no tenían. Entonces me parece que fortalecen una posición sin mayor discusión. No sé con qué objeto, de pronto con la idea esa de demostrar poder, fuerza, aquí mandamos nosotros, somos los números uno, o tú lo entiendes de otra manera, Ana. No, yo coincido mucho con esa lectura, ¿no? Y es una tendencia también de hace muchos años de los diferentes congresos. Lo que prima además es la fuerza de los votos y ya no parece estarse buscando contrapesos ejecutivos legislativos, sino más bien
poderes, Congreso, frente a la limitación de las funciones del Ejecutivo. Y yo creo que ese también es un problema. Y es un problema por razones más, digamos, de institucionales, más democráticas, pero también incluso creo que es un problema práctico para ellos, ¿no? Yo imagino que algunos de estos partidos en algún momento quieren ser gobierno y no están pensando en ese momento también cuando ellos estén del otro lado de la balanza, ¿no? Y creo que además es peligroso porque, por un lado, por ejemplo, decíamos, ¿no? Se limitan los temas por los cuales el Poder Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza, se mantiene tal cual la vacancia por incapacidad moral permanente, pero por el otro lado, lo que estoy haciendo es permitir que el Congreso pueda tener 2 cámaras, pueda reelegirse, pueda sancionar funcionarios, incluidos las autoridades electorales, le doy más poder, quiero reducir los votos para que proceda la vacancia presidencial. Entonces, sí parece haber una tendencia de reforzar competencias propias, de darse poder, olvidándose que en realidad lo que implica una regulación constitucional es más bien generar contrapesos. Es la base del Estado de Derecho, ¿no? Los contrapesos, los famosos checks and balance entre los poderes del Estado. Exactamente. Ana, haríamos seguramente la misma crítica si tuviéramos un ejecutivo fuerte con mayoría congresal, como la tuvimos en el Fujimorato, que cambia las normas en función de darle poder y peso al otro, es decir, la lógica es la que tú has planteado, equilibrio de poderes, no que uno se imponga al otro. A mí, sí, de acuerdo. A mí me llama mucho la atención, igual que en el Congreso del 2016, si bien había efectivamente mucho uso del control político contra los ministros, contra el propio presidente, ¿no? No, en realidad llegaron, y esto es curioso, ¿no? No llegaron nunca a generar un desbalance tan grande entre ambos poderes como sí veo que se está haciendo ahora. Así es. Y como se intentó también hacer de alguna manera en el Congreso del 2020, empezando por la declaratoria de vacancia sin el fundamento suficiente, ¿no? Entonces, es curioso como incluso una fuerza política a la que se le critica mucho, ¿no? Por su afán de copar el poder, fueron más cuidadosos con su modo de ejercer el poder en ese momento, en ese punto, por lo menos, claro, siendo críticos con el gobierno. Efectivamente había, eso no podemos negarlo, no había mucho uso del control político, pero no se reformaron las normas, no se limitó las funciones del Ejecutivo. Vamos a ver entonces ahora los árboles del bosque, ya no miremos, digamos, todo el bosque y vamos a los detalles. Me preocupa muchas de las cosas, pero hay una en particular que quiero poner sobre la mesa, Ana, para tu análisis. El tema que el Congreso remueva a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Es decir, que el Congreso remueva a las instituciones encargadas de alguna manera de nombrarlos y en cierta medida de fiscalizarlos, Ana. Sí, yo creo que es uno de los temas más preocupantes. Ha pasado bastante desapercibido, pero es bastante preocupante también. Hay que pensar que nuestro sistema de organismos electorales, de administración electoral, es uno en que hace que ellos sean autónomos e independientes y que casi no puedan estar, digamos, afectados por el poder político, ni el gobierno, ni el Congreso, justamente para que ejerzan sus funciones de la manera más técnica, más imparcial, más independiente posible, ¿no? La OMPE logrando de que los votos, que el voto se realice, que los votos se cuenten, y luego el jurado proclamando resultados, resolviendo controversias electorales, y bueno, RENIEC con el padrón electoral, ¿no? Esto debería ser una función que se ejerza sin ninguna connotación política, pero imagínate si es que el Congreso puede remover a los magistrados del jurado porque no les gustó cómo resolvió una resolución. Imagínate. Entonces los estamos sometiendo a una falta de independencia enorme. Van a tener que estar, lamentablemente, siempre con esa espada de Damocles detrás de ellos, como en su momento, hay que recordar, se intentó hacer con el Tribunal Constitucional. Para que todos los que nos escuchan entiendan lo que está pasando, se está modificando el artículo 99, los artículos 99 y 100 de la Constitución, para establecer que tanto los magistrados del jurado, el jefe de la OMPE, la jefa de RENIEC en este caso, puedan ser sancionados por el Congreso, puedan ser suspendidos, destituidos, hasta inhabilitados por 10 años. Y creo que todo eso es además más preocupante en un contexto que tenemos una comisión que ha intentado investigar un fraude nunca aprobado en las elecciones, que pretende remover a los titulares de los organismos electorales. ¿Te imaginas? Y en ese contexto se trata de generar como una corriente de opinión favorable a esto, que en la práctica lo que estaría haciendo es afectar enormemente la independencia de quienes tienen, como bien se dice, fiscalizar y como controlar también a los partidos y a los grupos parlamentarios. Ana, siempre hemos pedido de alguna manera que el Congreso de la República
tenga mejores cuadros, que los partidos políticos nos ofrezcan mejores cuadros para que a la hora de votar el menú sea de más calidad y podamos tener una mejor representación. Y siempre se ha discutido cuáles son, digamos, esas vallas que hay que poner, que hay que establecer justamente para tener una mejor representación. Pero en esta norma, en este dictamen, están planteando 5 años de experiencia en el sector público o privado. Ana, la representación indígena, por ejemplo, o la de las comunidades campesinas. Paulina Arpasi, que era una mujer indígena, que se dedicaba a la ganadería, ¿no es cierto? Ahí está su declaración jurada, tenía 3 cabras, 4 ovejas, una mujer sencilla, pero que representaba un sector político importante. ¿No podría llegar al Congreso? Sí, yo creo que es un tema que también hay que estar muy alertas. Siento que puede ser un mecanismo de elitización del Congreso sin demasiado efecto positivo, ¿no? Porque el hecho, de que una persona tenga 5 años de experiencia profesional no la hace ni más eficiente, ni más honesto, ni más preparado para ser congresista, ¿no? Entonces, la mejora de los proyectos normativos, la mejora del control político y todo lo que hace el Congreso y la representación, por supuesto, viene también por establecer equipos de trabajo, hacerle caso a los informes técnicos del Ejecutivo, de las autoridades competentes, cosa que el Congreso a veces no hace, como vimos ayer con la contrarreforma educativa. No es un tema de tener 1 año, 2 años o 5 años de experiencia profesional, ¿no? De hecho, cuando uno ve el perfil de los congresistas actuales, muchos tienen esos 5 años de experiencia profesional y eso no necesariamente hace que sean los mejores congresistas de la historia del mundo, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que esto puede ser una barrera para personas que tienen una representación de la ciudadanía fuera del ámbito profesional y que es absolutamente legítimo que lo tengan, como por ejemplo mencionabas el caso del congresista Arpasi, pero yo pienso en personas, por ejemplo, de los comités de vaso de leche, o personas, digamos, que han tenido diferentes liderazgos que no son liderazgos necesariamente desde el lado profesional, público ni privado. Entonces sí, a mí me parece preocupante, yo no creo que sea una buena reforma, espero que el Congreso, digamos, recapacite un poco sobre esto en el Pleno, pero tengo la percepción de que se está, producto también de lo que ha pasado pues en los últimos años, ¿no? Y el gobierno, con algunas designaciones lamentablemente bastante discutibles, estamos comenzando a creer, y creo equivocadamente, que la única posibilidad es un perfil profesional y técnico, cuando es solo una forma más, y sobre todo en un órgano de representación como es el Congreso, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Yo creo que es profundamente discriminadora. Ahora, quieren cambiar el número de representantes si aumenta la población vía ley orgánica. Digamos, sí, bueno, esto es algo que... ¿Qué piensas de esto, Ana? La Comisión de Reforma Política planteó esto, en la que yo fui secretaria técnica también, que estuvo en funciones en el año 2019. ¿Por qué? Porque en general los congresos no tienen su número en la Constitución, porque la idea es que sean representativos de una determinada cantidad de la población, ¿no? Entonces, si la población aumenta, en teoría debería aumentar el número de congresistas. Nosotros somos uno de los países que, a pesar que la población se ha doblado en los últimos años, tenemos mucho menos congresistas. Hay una subrepresentación, ¿no? Congreso, efectivamente, en el Congreso bicameral del 79 hasta el 92, ¿no? Entonces, esto es, digamos, hay que tener en cuenta que también aprobar una ley orgánica no es tampoco tan fácil, ¿no? No es como que estemos dejándoles que todos los días aumenten el número de congresistas. Es una perspectiva técnica, igual hay que tener cuidado, ponerle seguro algunos candados, pero no me parece en sí mismo necesariamente malo, siempre que obviamente se establezca un criterio, ¿no? En la propuesta de la comisión, por ejemplo, se planteaba que cada 150.000 habitantes hubiera un congresista, ¿no? Entonces establecíamos un rasero, digamos, de alguna manera dentro de la Constitución, que luego eventualmente desarrollaba la ley, o en todo caso en la ley, pero sin un número fijo dentro de la Constitución, ¿no? De acuerdo. Ana, ¿tienes alguna hipótesis de por qué una norma tan importante como esta, con todos los elementos que has ido analizando y desmenuzando de la misma, se ha manejado con tanta opacidad, apuro, prisa por sacar algo? ¿Tienes alguna hipótesis, Ana? Sí, yo creo que es porque es una medida altamente impopular, ¿no? Lamentablemente la ciudadanía, al ver cómo funciona el Congreso actual y con todo su desprestigio,
no es que esté precisamente con la mayor disposición a ver aumentar el número de congresistas, a ver que haya 2 cámaras, incluso con los candados de que esto no va a generar mayor costo, ¿no? Entonces creo que el Congreso está intentando hacer una aprobación relativamente rápida para que de alguna manera no nos demos cuenta y entonces esto prospere, ¿no? Y yo creo que, digamos, yo personalmente estoy de acuerdo con la bicameralidad, estoy de acuerdo con permitir, como conversamos en algún momento, con permitir nuevamente la reelección, Sí. pero creo que también tenemos que hacer que estas reformas tengan una legitimidad, ¿no? Y creo que si lo hacemos a escondidas con la puerta cerrada y la luz apagada, no estamos generando esa legitimidad, y más si como paquete ponemos muchas otras cosas adicionales que no estaban nunca en el debate. Por ejemplo, y una cosa más que llama la atención, están regresando en la que hay que negar confianza a 3 consejos de ministros para que pueda disolver el Congreso. Y eso estaba en la Constitución pasada, pero en la actual son 2 consejos de ministros. Y ten en cuenta que además de esto, cuando están diciendo casi nunca vas a disolver el Congreso, ¿no? Están matando. Y yo no digo que sea bueno que por eso se pueda disolver todo el tiempo, pero lo que sí debe hacerse es que si estamos poniendo estos candados por un lado, yo creo que también deberíamos pensar en candados por el otro lado y además haber generado un debate. Yo me he enterado, como seguro casi todos los que nos escuchan, cuando he visto el documento recién de este tema, y claro, ya está aprobado, ¿no? Entonces no había un debate, no hemos conversado sobre si es mejor que sean 3, que sean 2, que sea 1, no lo sé. Yo creo que eso también es un deber, el espacio de deliberación es el Congreso y deberían haberlo fomentado también, y llama la atención además, Carlos, que en general parecería que solo convocan a los especialistas que están de acuerdo con su forma de pensar, ¿no? Y yo respeto a muchos de los que están citados y los reconozco y los he leído y he seguido los debates parlamentarios, pero creo que siempre es importante tener perspectivas divergentes también para tener un más amplio debate, ¿no? Sí, Ana, sobre esto último que has hecho, ya cierro con esto. Importante poner candados, pero tampoco puedes ponerle candado a todo, porque si no, no dejas mecanismos ni puertas abiertas para solución de problemas reales, quizás como los que tenemos justamente hoy en esta disputa entre Ejecutivo y Legislativo. Ana, ¿no sabes cómo te agradezco que nos ayudes a entender estos temas, esa mirada y ese compartir tus apreciaciones con nosotros? Un gran abrazo y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, también siempre es un gusto estar contigo en el programa y felicitaciones siempre por las buenas entrevistas que nos brindas a todos y a todas. Eres muy amable, Ana Neira, un abrazo. Ella es nuestra ex ministra de Justicia, analista política, especialista en estos temas.